Lo que la gente cree que escucho mientras camino. Lo que mis amigos santiaguinos creen que escucho mientras camino. Lo que mis amigos intérpretes creen que escucho mientras camino. Lo que John Cage quiere que escuche mientras camino. Lo que en realidad escucho mientras camino. Lo que Academia BPM quiere que escuche mientras camino. Hola queridos amigos de Academia BPM, bienvenidos a esta segunda clase de armonía básica. Siempre que se comienza un curso, uno se pregunta por dónde comenzar. Y generalmente cuando esto es en una clase particular o con algún grupo de alumnos, esto se evalúa según caso a caso. Pero en vista y consideración que este curso va dirigido a un público más o menos abierto, vamos a hacerlo como lo hacen la mayoría de los tratados, partiendo de conceptos bastante básicos que en un curso de armonía, por ejemplo, que se dicta en la Universidad de Chile, no se tocan porque el curso de armonía está en el segundo año de composición musical y todos estos conceptos ya se ven en primer año, en el curso de solfeo, de lectura musical, de teoría musical. Entonces, no se ven. Pero vamos a partir por lo que son los intervalos, cómo se ordenan las notas, las escalas musicales y una en particular el día de hoy. Y al final de esta clase también vamos a abordar algunas razones de esta y ahí va a ser algo un poco más profundo y complejo quizás de entender, pero esta clase será útil para aquellos que están recién comenzando en lo que es entender la teoría musical, como también para aquellos que ya tienen algún conocimiento algo más acabado de esta. En primer lugar, vamos a utilizar nuestra imaginación para comprender cómo se ordenan las notas musicales. Vamos a imaginar que todas las notas de nuestro sistema de afinación temperado están distribuidas en un gran edificio, donde las notas más graves como estas se ubican en la parte inferior de este y las frecuencias más agudas como estas están en el último piso. Esta construcción tiene varios pisos. Todos estos tienen el mismo nombre, Do, por tomar una nota de referencia. Lo que diferencia cada uno de estos pisos es un pequeño número a su derecha, que indica qué tan alto o bajo nos ubicamos al interior del edificio. De modo que el primer piso se llamará Do1, el segundo piso se llamará Do2, el tercer piso se llamará Do3, el cuarto Do4 y así sucesivamente. Esto, aplicado a notas musicales, significa que cada piso tiene la misma nota, solo que cada vez más aguda. Ahora, si queremos subir de un piso a otro, necesitamos una escalera. Esta escalera, que une cada uno de los niveles, estará compuesta por 12 escalones de igual distancia entre ellos. Estos representan todas las notas que se encuentran entre Do y Do en nuestro sistema de afinación predominante en Occidente. Cada escalón tiene su propio nombre y en algunos casos pueden tener dos, en realidad más de dos, pero no nos compliquemos por ahora. Estos son los nombres que habitualmente se utilizan para cada escalón o nota.
Partimos en nuestro piso de Do, subimos a Do sostenido o Re bemol, pasamos por Re sostenido o Mi bemol, Mi, Fa sostenido o Sol bemol, Sol sostenido o La bemol, La sostenido o Si bemol, Si y Do. Ahí llegamos a nuestro piso superior. El trecho que hay entre un escalón y otro es la distancia más pequeña entre una nota y otra. A esta separación la llamaremos semitono o medio tono. La distancia entre dos escalones la llamaremos tono. La distancia entre tres escalones, tono y medio. Y así sucesivamente. En realidad, el tema de las notas musicales es más simple de lo que ustedes creen. En verdad, existen solamente 7 nombres de notas musicales, los cuales son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Estas notas están representadas por las teclas blancas de un piano y su nombre son notas diatónicas. Ahora, ¿qué sucede con las notas que están en las teclas negras? Estas tienen o pueden tener el mismo nombre de las teclas blancas, solamente que las acompaña un apellido, un símbolo que altera su altura, más no su nombre. ¿Cómo así? Existen 4 símbolos que alteran las alturas de las notas y podemos incluir un quinto que también nos va a ser útil. Uno de ellos es el símbolo del gato, que en música se llama sostenido. Este símbolo significa que a una nota se les aumenta un semitono o un medio tono. Es decir, que si tenemos un Do sostenido, vamos a ir desde el Do y vamos a aumentar un semitono. Es decir, vamos a subir una tecla. Ese es el Do sostenido. Al mismo tiempo tenemos su versión inversa, que es el bemol, que es una B minúscula. Este significa que bajamos un semitono. Es decir, por ejemplo, si tenemos un Re bemol, que desde el Re vamos a bajar un semitono y tocaremos Re bemol. Si nos damos cuenta, el Do sostenido y el Re bemol son la misma nota, solo que tienen distintos nombres, según si aumentamos un semitono o según bajamos un semitono. Do sostenido o Re bemol. Ahora bien, tenemos otra alteración que tiene este símbolo. Estos son puntos. Que se llama doble sostenido. Y como su nombre lo indica, cumple la misma función que el sostenido, pero al doble. Es decir, si el sostenido aumentaba un semitono, este va a aumentar 2 semitonos o, en su defecto, un tono completo. Vamos a aumentar un tono completo. De forma que si decimos que hay un Do doble sostenido, desde el Do vamos a subir un tono y tocaremos la tecla que está un tono más arriba, que es la tecla del Re, pero teóricamente no es un Re, sino que es un Do doble sostenido. Y aquí tenemos que poner mucha atención, porque en lo que es escritura musical y teoría musical, el nombre de las notas, como lo escribimos en un pentagrama, es muy importante. Y hay notas que suenan igual, pero que no son lo mismo teóricamente. De modo que no da lo mismo decir Si bemol o La sostenido.
aunque suenen igual, pero teóricamente, en relación a los movimientos de voces, de consonancias, de intervalos, no son lo mismo. Y eso tenemos que comprenderlo y agarrarnos de eso para no cometer errores. Este es el doble sostenido. Y así como existe el doble sostenido que aumenta un semitono, existe también el doble bemol, que se representa con el símbolo de 2 B minúsculas, que baja un tono. De modo que si tenemos, por ejemplo, un re doble bemol, desde el re vamos a bajar un tono. Suena igual que un do, pero no es un do, es un re doble bemol. Y eso debemos entenderlo. Ahora, también existe un símbolo que es así, que se llama B cuadro. ¿Qué es el B cuadro? Este símbolo nos sirve para naturalizar una nota. Es decir, si por temas de que está en la armadura o en un compás utilizamos una de las alteraciones como el sostenido y el fa es sostenido todo el tiempo, o indicamos en algún momento que el fa es sostenido y posteriormente queremos indicar que el fa es natural, es decir, que es parte de las teclas blancas, ponemos este símbolo de B cuadro. Eso significa que se anula el sostenido que estaba en el compás y pasaría a ser un fa natural. Ahora bien, todas estas alteraciones son aplicables a todas las notas, a todos los nombres de las notas. Y aquí es importante recalcar esto porque cuando uno recién está comenzando en la música, se confunde. Y de pronto pensamos que el mi sostenido no existe porque no hay un espacio entre el mi y el fa. No hay tecla negra, o en una guitarra no hay un traste entre estas dos notas. Pero sí existe el mi sostenido, que suena igual que un fa, pero no es un fa, sino que es un mi sostenido. Asimismo existe el fa bemol. A veces creemos que no existe el fa bemol, pero el fa bemol es desde el fa, bajamos un semitono y equivaldría a un sonido como el del mi, pero no se llama mi, sino que se llama fa bemol. Asimismo pasa con el si y el do, que hay una distancia de semitono. El si sostenido sería igual a la tecla del do, pero se llama si sostenido, y el do bemol equivaldría a la tecla del si, pero se llama do bemol. Es un poco complicado al principio, pero a medida que vayamos practicando y comprendiendo todo esto, vamos a lograr aplicarlo de una mejor manera. Otro asunto que vamos a ver el día de hoy tiene relación con los intervalos. Estos son la distancia que existe entre una nota y otra expresada como segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Esta se expresa siempre en femenino, no segundo, no tercero, no cuarto. Eso hace referencia a otro asunto que vamos a ver en otras clases, sino que siempre en femenino, segunda, tercera, cuarta y quinta. Ahora, ¿cómo vamos a aprender esto? Supongamos, tenemos nuestro do como nota de referencia y vamos a enumerarlo. Do es 1, nos vamos a fijar solo en los nombres de las notas, en las principales 7. Re es 2, mi es 3, fa es 4, sol es 5, la es 6, si es 7 y do es 8. Entonces, debemos primero comprender que existen los intervalos genéricos y intervalos específicos. Los intervalos genéricos solamente se van a fijar en los nombres de las notas y qué distancia existen entre ellas. Por ejemplo, entre do y re, donde do es 1 y re es 2, existe una segunda. Y al mismo tiempo, entre do y re bemol, también existe una segunda. La distancia entre do y re suena así. La distancia entre do y re bemol suena así.
suenan distintos, pero en su intervalo genérico, y recalco la palabra genérico, ambas son segundas. En este caso tomamos el do como referencia, pero al mismo tiempo podemos tomar otra nota. Por ejemplo, la segunda de re, si re es 1, porque esto se mueve, si re es 1, mi sería 2. Es decir, re con mi tienen una distancia de segunda. Y re con mi bemol también tienen una distancia de segunda. Eso es aplicable a todas las notas, aplicable a todas las distancias. Si do con re es una segunda, do con mi, que es la nota que le sigue, será una tercera. Do con fa será una cuarta, do con sol una quinta, do con la una sexta, do con si una séptima y do con el do de más arriba una octava. Ahora bien, estos son los intervalos genéricos, pero nos damos cuenta que hablar de intervalos genéricos es demasiado general, porque no especifica si es que esta segunda es entre do y re o es entre do y re bemol. Para eso existen los intervalos específicos, que tienen el mismo nombre en relación al decir segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, pero se le agrega un apellido. Ahora, hay ciertos intervalos que tienen exclusividad con algunos apellidos. Por ejemplo, existen los intervalos justos. Estos son solamente aplicables, este apellido es aplicable a la cuarta, a la quinta y a la octava. Existe la cuarta justa, la quinta justa y la octava justa. No existe la segunda justa, la tercera justa, la sexta justa, la séptima justa, sino que cuarta, quinta y octava. Ahora bien, como la segunda, la tercera, la sexta y la séptima quedaron excluidas de la justa, también tienen su exclusividad con cierto apellido de intervalos. Ellas pueden acceder a lo que son los intervalos mayores e intervalos menores. Estas se representan con una M mayúscula en el caso de mayores y M minúscula en caso de menores. Estos son para la segunda, la tercera, la sexta y la séptima. También hay otros que son para todos los intervalos. Estos se llamarán aumentados o disminuidos. Ya vamos a ver qué significa cada uno de estos. Esto es para todos los intervalos. Ahora, la distancia, por ejemplo, que existe entre do y re bemol, que es una segunda, la llamaremos segunda menor. La segunda menor, vamos a poner aquí la minúscula, la segunda menor es aquella que tiene una distancia de semitono con respecto a la nota de referencia. En este caso, la nota de referencia es do y re bemol está por un semitono sobre. Estamos en una segunda menor. La distancia entre do y re natural es una segunda mayor. Y la distancia entre do y re sostenido también es una segunda, pero es una segunda aumentada. Y ahí podemos ir notando cómo es la lógica de esto. Si escribiéramos la distancia entre do, vamos a escribir aquí, y re doble bemol, que suenan igual, sería una segunda disminuida. Y ahí vemos el orden. La más pequeña es disminuida, le sigue la menor, después le sigue la mayor y luego la aumentada. Ese es el orden que siguen estos intervalos en el caso de la segunda, la tercera, la sexta y la séptima. Disminuido es la distancia más pequeña, menor le sigue, después mayor y luego aumentada. Por ejemplo, otro caso.
la distancia que existe entre do y mi es de una tercera. La tercera mayor está a distancia de 2 tonos. 2 tonos, tercera mayor. Si bajamos un semitono al mi, es decir, lo hacemos con mi bemol, estaríamos ante una tercera menor. Tercera menor, distancia de un tono y medio. Si bajamos aún más el mi y lo hacemos con mi doble bemol, sería tercera disminuida. Ahora, en el caso contrario, si el mi lo hacemos sostenido, sería tercera aumentada. Esa es la lógica. Ahora, el identificar los intervalos puede ser un poco complejo, recordarse todo esto, que la tercera mayor tiene 2 tonos de distancia, etcétera, etcétera. Pero más adelante ya vamos a dar un tip para identificar de mejor forma los intervalos. Este es el orden en relación a los intervalos de segunda, tercera, sexta y séptima. Pero, ¿qué sucede en el caso de los intervalos de cuarta, quinta y octava? En el caso de las cuartas, quintas y octavas, vamos a tomar como ejemplo la distancia entre do y fa. Esta distancia es de cuarta justa. Si el fa lo hacemos bemol, vamos a tener una distancia de cuarta disminuida. Y si el fa lo hacemos sostenido, vamos a tener una distancia de cuarta aumentada. Ese es el orden en el caso de los intervalos justos. El más cercano es disminuido, le sigue el justo y luego el más lejano es el aumentado. Lo mismo con el caso de la quinta y la octava. Ahora bien, para adquirir más habilidad al momento de identificar los intervalos, vamos a tomar como referencia las notas de las teclas blancas, es decir, las notas diatónicas. Y vamos a identificar cada uno de los intervalos que se componen desde el do. Desde el do al re vamos a tener una segunda mayor. Del do al mi hay una tercera mayor. Del do al fa hay una cuarta justa. Del do al sol hay una quinta justa. Del do al la hay una sexta mayor. Y del do al si hay una séptima mayor. Si nos damos cuenta, en estas teclas blancas solo existen intervalos mayores o justos. Y ahí se nos facilita un poco más el asunto, porque si sabemos que del do al la hay una sexta mayor y de pronto vemos que hay un do con un la bemol, vamos a comprender que es una sexta menor. Ahora, eso sigue siendo aún muy complejo y muy teórico. ¿Cuál es la clave, creo yo, aquí para identificar con rapidez qué intervalo estamos tocando o qué intervalo estamos viendo en una partitura? Si tú tocas una guitarra o tocas un piano, te recomiendo, sobre todo en el caso de las guitarras, que solamente cambia de posición a la medida que vas subiendo o bajando por el mástil, que interiorices cómo es la posición, por ejemplo, de una tercera mayor. Y veas que entre un do y un mi hay una tercera mayor y la posición es cierta, una definida, y después tú lo mueves y dices, ya voy a ir al fa, y haces la posición y ves que la tercera mayor de fa es un la. O ve cuál es la posición de una sexta menor entre un do y un la bemol, por ejemplo. Ves, aquí hay una sexta menor entre do y la bemol, y después lo mueves hasta el mi, por ejemplo, y te das cuenta que el mi con el do también son una sexta menor. Y de esa forma
puedes ir adquiriendo mayor habilidad. De todas formas, si estás recién comenzando, quizás todo esto te va a costar en un principio, pero es pura práctica. Esto se adquiere con el tiempo, no va a ser suficiente esta clase. Seguramente vas a tener que seguir practicando mucho tiempo más con respecto a esta materia para recién adquirirla de una forma más acabada. Ahora bien, existen los intervalos, que son la distancia entre una nota y otra, de forma ascendente, es decir, por ejemplo, la distancia entre do y re es una segunda mayor, pero también existen los intervalos descendentes, es decir, tomamos la nota de referencia y vemos hacia atrás, de modo que si queremos ver cuál es la segunda mayor, vamos a anotarlo, segunda mayor descendente, por ejemplo, de mi, en vez de subir un tono hasta el fa sostenido, vamos a bajar un tono hasta el re. De modo que al mismo tiempo que el mi es la segunda mayor de re, de forma ascendente, el re es la segunda mayor de mi, de forma descendente, porque la distancia se puede medir ascendiendo o descendiendo. Ahora no nos enredemos tanto con eso y avancemos. Quédate hasta el final porque al terminar la clase te daré otra clave para aprender más de los intervalos. Ahora, ¿qué nos interesa de todo esto? Es comprender que existen intervalos consonantes e intervalos disonantes. Los intervalos consonantes son aquellos que tienen menor tensión y los disonantes son aquellos que tienen extremada tensión y necesitan cierta resolución. Clásicamente se reconocen como intervalos consonante el unísono, que en realidad no es un intervalo porque es la distancia entre la misma nota y sí misma, es decir, no hay distancia, pero consideremos el unísono la tercera mayor o menor, la cuarta justa, la quinta justa, la sexta mayor o menor y la octava justa. Estos intervalos son consonantes. Hay consonancias perfectas e imperfectas. El caso de la tercera y la sexta son consonancias imperfectas. Ahora bien, vamos a hacerle un asterisco a la cuarta justa porque aunque se considera una consonancia perfecta, para lo que es el contrapunto y la armonía, consideraremos la cuarta como un intervalo disonante. A pesar de que generalmente se considera como una consonancia perfecta, para nosotros será una disonancia. Al igual que la segunda, vamos a incluir la cuarta y la séptima. Estas mayores o menores van a ser disonancias. Las que están arriba, unísono, tercera mayor o menor, quinta justa, sexta mayor o menor, octava justa, serán consonancias. De hecho, si comparamos los sonidos para nuestro oído en nuestra cultura, una quinta justa suena para nada tensa, una octava justa tampoco, un unísono tampoco. La tercera mayor, la tercera menor, sexta mayor, sexta menor, no suena tenso. En cambio, una segunda menor, tenso. Segunda mayor, tenso. Séptima mayor, tenso. Séptima menor, tenso. Y la cuarta justa no nos suena tan tenso, pero para el contexto que la vamos a utilizar, la vamos a considerar como una disonancia. Ahora bien, en todo este universo de 12 notas posibles, los compositores no las utilizan todas de una vez, sino que en el periodo clásico romántico hacen una selección de ellas. Es decir, si seguimos nuestro ejemplo de la escalera que nos lleva desde un nivel a otro, el compositor no sube necesariamente por todos los escalones, sino que
escoge algunos escalones para llegar al piso superior. A esto lo llamaremos escalas musicales. ¿Qué son las escalas musicales? Son una selección de notas, que de estas 12 vamos a elegir algunas y las ponemos en orden ascendente. Estas escalas tienen estructuras. Por ejemplo, si un compositor quisiera utilizar todos los escalones para llegar al piso superior, es decir, va subiendo escalón por escalón o semitono por semitono, a esta escala se le llama escala cromática y suena así. Esa es una escala cromática. Ahora, si un compositor dijera, no, yo quiero saltar o subir escalón por medio, es decir, subir tono por tono, esa sería la estructura de la escala y sonaría así. Pero en el periodo clásico romántico, la escala que predominó, una de ellas fue la escala mayor, y esa es la que vamos a ver el día de hoy. Esta también tiene su estructura. Estas estructuras de escalas se representan en semitonos, tonos o medios tonos. En el caso de la escala mayor, su estructura es de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Si tomamos esta estructura y, por ejemplo, nos situamos en el do, del do queremos primero subir un tono, vamos a ir por parte. Entonces, en esta escalera vamos a subir un tono, es decir, del do al re. Después vamos a subir otro tono, que sería la segunda componente de nuestra estructura. Es decir, del re vamos a subir al mi. Después subimos un semitono, del mi al fa. Después volvimos a subir un tono, del fa al sol. Después otro tono, del sol al la. Otro tono, del la al si. Y por último, un semitono, del si al do. Esta escala suena así. Ahí subimos al siguiente nivel y si queremos bajar, sonará así. Una sonoridad bastante conocida por la mayoría de las personas. Ahora, esta estructura es aplicable a todas las notas, de modo que si queremos hacer la escala de sol mayor, es decir, donde sol sea la nota principal, la tónica, vamos a aplicar la estructura. Vamos a subir un tono primero, del sol al la, después otro tono, del la al si, perdón, después un semitono, del si al do, después un tono, del do al re, otro tono, del re al mi, otro tono, del mi al fa sostenido y finalmente un semitono, sol. Y esta suena así. Suena muy parecida, de hecho, igual, relativamente hablando, que la escala de do mayor, pero solo que comenzó en sol mayor. Si nos damos cuenta, tienen notas de diferencia. Por ejemplo, solamente una. En este caso, el fa, que era natural en la escala de do mayor, en este caso será fa sostenido, cuando estamos en sol mayor. Ahora, si quisiéramos hacer, por ejemplo, la escala de fa mayor, vamos a tomar el fa como la tónica, como la primera nota, y vamos a subir un tono primero, del fa al sol, después otro tono, del sol al la, un semitono, del la al si bemol, y ahí, ojo, no se llama la sostenido, porque el nombre la ya estaba utilizado anteriormente como la natural. Lo que le sigue es si bemol. Después subimos un tono al do, después a un re, otro tono,
del re otro tono al mi y del mi al fa un semitono. Esto suena así. Suena igual relativamente hablando que la escala del sol mayor y que la escala de do mayor. Ahora, atención, y es importante, esa tecla negra no es la sostenido, sino que es si bemol. ¿Qué pasa si le ponemos el nombre de la sostenido y no de si bemol? Por ejemplo, tendríamos la escala, sería fa, sol, la sostenido, do, re, mi, fa. Nos faltó mencionar la nota si. Dejamos a una nota sin presencia dentro de esta escala mayor. Y por el contrario, a la nota la le dimos dos roles. Es por eso que en vez de la sostenido es si bemol, para que nombremos a todas las notas. Cada una de estas notas cumple un rol dentro de la escala. Ahora bien, ¿qué pasa si de pronto decimos, ya vamos a estar en sol mayor o vamos a estar en fa mayor y se nos hace cuesta arriba el estar poniendo la alteración en cada vez que aparece un fa para que sea sostenido en el caso de la escala de sol mayor, o estar poniendo el si bemol en el caso de la escala de fa mayor y es algo redundante? Para eso existen lo que son las armaduras musicales, que son aquellas que se ponen al comenzar una obra. Si esta no está escrita, generalmente nos dirá que estamos en la nota o en la escala de do mayor, que estamos en el tono de do mayor. Pero si queremos representar que estamos en el tono de sol mayor, vamos a poner la alteración al principio. En este caso, queremos que el fa sea siempre sostenido porque es parte de la escala. Entonces, así como lo pueden ver en este pentagrama, ponemos al principio, tanto en la llave de sol como en la llave de fa, un sostenido en la línea, en la altura que le corresponde a la nota que queremos alterar. En este caso, esta línea es la línea del fa, y como queremos que sea sostenido, ponemos el gato. En cambio, si queremos que es una armadura de fa mayor que tiene si bemol, ocupamos el símbolo del bemol en la línea de la nota que queremos alterar. En este caso, la nota si. Entonces, cuando vemos esta armadura, esta alteración al principio, significa que cada vez que aparezca un si escrito, aunque no tenga una alteración escrita entre medio, comprenderemos y debemos entender que es un si bemol, al menos que se nos diga lo contrario. ¿De qué forma se nos puede decir lo contrario? Por ejemplo, tenemos un si ahí y el compositor, por X motivo, no quiere que ese si en particular no sea bemol, sino que sea natural. Entonces ahí ocupamos el símbolo del B cuadro. Este siempre va antes de la nota. Es decir, si la nota está acá, por ejemplo, que estoy con un lápiz grande, por eso no lo escribo anteriormente, pero el símbolo siempre va a la izquierda de la nota. Eso significaría que ese sí sería natural, no sería bemol, sería natural. Y esta alteración para esa nota en particular aplicaría a los si que están en el compás y no a los que están después. Es decir, si está el B cuadro en el segundo compás y después en el tercer compás aparece un si nuevamente y no aparece el B cuadro, debemos entender que es un si bemol nuevamente, como está en la armadura. En esta última parte vamos a ver el por qué algunos intervalos son consonantes y por qué heredamos esta estructura de escala que fue predominante en la cultura occidental en el periodo clásico romántico. Para eso voy a exponer la teoría que escribe Arnold Schoenberg en su Tratado de Armonía Musical, que es una de tantas teorías que existen. El compositor parte de la base que el arte, y el arte musical en particular, en su inicio busca representar sonidos de la naturaleza o representar o imitar a la naturaleza.
para eso, al mismo tiempo, debemos comprender la naturaleza del sonido. Por ejemplo, si escuchamos esta nota, que es un do, todos creemos que estamos escuchando una sola nota porque estoy tocando solamente una tecla. Lo mismo en el caso de una guitarra o de otro instrumento. Pero la realidad es que este sonido es más complejo de lo que ustedes creen y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque si solamente quisiéramos escuchar una nota, tendríamos que generar lo que se llama una onda sinusoidal, que es una onda, una frecuencia, una oscilación de características simples, donde hay solamente un sonido, que suena más o menos así. De hecho, si mi piano solamente sonara con ondas sinusoidales, lo haría de una manera totalmente distinta. De hecho, voy a hacerles una muestra para que ustedes puedan apreciarlo. Así sonaría si es que nuestro piano o nuestro instrumento solamente produjera ondas sinusoidales. Pero todos los instrumentos producen sonidos que son más complejos, que en realidad este sonido complejo se produce por la sumatoria de ondas sinusoidales a distintas frecuencias y en distintos órdenes. Estas frecuencias que se suman al sonido fundamental se llamarán o se llaman parciales. Hay parciales que son armónicos y hay parciales que son inarmónicos. En el caso, por ejemplo, de los instrumentos que no tienen altura definida, como puede ser un platillo, estos se componen de parciales inarmónicos, es decir, que no siguen un cierto orden establecido, por así decirlo, sino que son con un orden caótico, que no tienen orden, que hay caos entre ellos. Por eso no producen una nota definida. Pero en el caso de un piano o de una guitarra, de un violín, estos tienen un orden definido en sus parciales. Y es por eso que a estos parciales se les llaman armónicos. Vamos a ver cuál es el orden de estos parciales. Esto que vemos en pantalla son las notas que componen el espectro de un sonido que tiene como nota fundamental este do. En realidad, cuando yo toco este do, estamos escuchando todas esas notas al mismo tiempo, pero no nos damos cuenta. Este orden de notas es el siguiente. Tenemos el do como nota fundamental, le sigue el do de más arriba, que sería el primer parcial o el primer armónico, la octava, después viene la quinta, le sigue el do, viene el mi, sol, si bemol, que en realidad no es el si bemol tal cual, sino que es un microtono más abajo, está entre el la y el si bemol, pero se escribe generalmente como si bemol. Después sigue el do, el re, el mi, fa, sol, la, si bemol, si, do. Estos son los primeros 16 armónicos que generalmente se representan a partir de una nota fundamental. Todas estas notas las escuchamos, pero no nos damos cuenta. Y si nos fijamos, los armónicos están cada vez más juntos. Primero están a distancia de octava, después de quinta, de cuarta, tercera mayor, tercera menor, poquito menos de tercera menor, segunda, 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 semitono, y a medida que vamos yendo hacia las notas más altas del espectro, están cada vez más juntas. Ahora, ¿por qué es interesante o es importante comprender esto? Porque la teoría de Arnold Schoenberg parte de la base de que ciertos intervalos son considerados consonantes o se consideraron consonantes
porque están más cerca del sonido fundamental. Recordemos que los intervalos consonantes pueden ser tercera, quinta, sexta, octava. En este caso, los primeros intervalos tenemos una octava con relación a la fundamental, tenemos una quinta, tenemos después otra octava más arriba y una tercera, y le sigue una quinta. Entonces, como están más cercanos a este sonido fundamental y tienen mayor presencia y refuerzan la nota fundamental, tienen menor tensión que un sonido como este, como un si bemol arriba o un si natural, que está mucho más lejano y es menos audible. Es parte del espectro armónico, pero está más lejano, es más débil. Entonces, Arnold Schoenberg pone su atención en los primeros 6 sonidos, incluyendo la fundamental, que sería el do, do, sol, do, mi, sol. Y saca que de esos 6 sonidos, esos 5 o 6 sonidos, están aquellos que son considerados consonantes. Ahora, al mismo tiempo que Arnold Schoenberg toma estos 5 o 6 sonidos, en este caso yo tomé 5, sonido contando la fundamental, él hace la siguiente relación. Tenemos el do como nota fundamental y su nota distinta más cercana es el sol. No es el do, porque el do no es distinta, es la misma nota, solo que la distancia de octava. Es el sol, es decir, la quinta. Entonces, como esta nota, que es la quinta, que está tan cerca del armónico y que está tan presente, al mismo tiempo él la toma como fundamental, y a partir de esa fundamental construye un espectro armónico con estas 5 primeras notas. En este caso, sol, sol, re, sol, si. Y ahí surge otro espectro armónico a partir de la quinta de do. Tenemos el espectro de do con las primeras notas, encerrado acá arriba, y tenemos el espectro de sol con las primeras 5 notas. Pero al mismo tiempo, como do tiene su quinta, do es al mismo tiempo quinta de fa. Y como está esta relación tan cercana, Arnold Schoenberg también construye el espectro armónico de fa, que lo tenemos encerrado aquí en la parte inferior. Entonces tenemos fa, fa, do, fa, la. Hasta este momento nada extraño, pero si nos fijamos en estas 5 notas primeras de cada uno de estos espectros de do, de sol y de fa, y las anotamos en orden desde do, nos vamos a sorprender. Primero tenemos el do acá, entonces do. Después, ¿cuál es la nota que le sigue dentro de todas estas notas? Sería el re, que está en el espectro de sol, re. Después tenemos el mi, que está en el espectro de do. Tenemos el fa en el espectro de fa. Tenemos el sol en el espectro de sol y también en el espectro de do. Después tenemos el la en el espectro de fa y tenemos el si en el espectro de sol. Y para cerrar el círculo, el do al final. Entonces, la teoría de Arnold Schoenberg es que de estas 3 fundamentales, do, sol y fa, que tienen una relación muy cercana por tener una distancia de quinta entre ellas, y al mismo tiempo, al completar sus espectros con las primeras notas, de estas surgen todas las notas que encontramos en la escala de do mayor. Esto, según Arnold Schoenberg, pasó de forma inconsciente, no es que alguien en el medioevo, en el Renacimiento, en el Barroco, en el Clasicismo haya dicho,
mira esta relación aquí y allá, sino que el oído del ser humano asimiló ciertos sonidos como más audibles inconscientemente y que eran más estéticos, pero que las razones de eso sería la naturaleza del sonido, este espectro, esta composición de un sonido que es complejo, pero que tiene cierto orden, y cómo se relacionan estos fundamentales entre sí. Esta es una de tantas teorías que existen para tratar de explicar por qué ciertos intervalos o cierta escala musical fue predominante en nuestra cultura musical. Y yo quería comentárselas porque me pareció muy interesante cuando la leí. Ahora me gustaría también recomendarles, con respecto a lo que son los intervalos y las escalas, una página donde ustedes pueden practicar y se las voy a dejar de tarea. Vamos a ir a nuestro navegador favorito, Internet Explorer, y vamos a ir a teoría.com/es. En la sección de ejercicios vamos a ver la destreza teórica, intervalos, identificación de intervalos. En ellos vamos a escoger aquellos para los cuales nos sintamos preparados. Si estás recién comenzando, puedes dejar solamente los menores, mayores y justos, o una selección de ellos y solamente los intervalos ascendentes. Luego vamos a dar en OK y aquí se nos darán dos notas y tendremos que identificar si es quinta justa, cuarta justa, tercera mayor, tercera menor, etcétera, etcétera. Luego vamos a volver a nuestra sección de ejercicios. Vamos a ir a destreza teóricas, intervalos, construcción. En este caso también puedes dejar personalizado según tu nivel, en menor, mayor, disminuidos, justos o ascendentes, descendentes. Y en este caso se nos dará una nota, se nos dirá qué intervalo que debemos construir, por ejemplo una segunda mayor, y debemos escoger qué nota es la que corresponde para formar una segunda mayor con respecto a la nota que se nos daba como referencia. Luego vamos a ir nuevamente a nuestra sección de ejercicios, vamos a las destrezas teóricas, escalas, construcción de escalas, construcción de escalas. Vamos a dejar solamente la escala mayor, que fue la que vimos el día de hoy, y vamos a avanzar apretando OK. Aquí se nos dará las notas que son la tónica de una escala, por ejemplo, en este caso un Fa, y vamos a ir construyendo con nuestra estructura de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, la escala correspondiente. Entonces vamos a dar Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi, y de esa forma vamos a ir construyendo nuestras escalas. Esta es una página totalmente gratuita y es muy útil si tú estás recién comenzando para practicar todo lo que es teórico. Hay secciones de aprendizaje donde se explican lo que son los intervalos, las escalas, pero en nuestro caso nos vamos a quedar con lo que son los ejercicios. De esa forma, con esta tarea, yo ya me despido y les invito a todos a participar ya de la próxima clase el próximo día sábado. Nos vemos. Si te gusta el contenido que producimos en Academia BPM, te invito a suscribirte a nuestro canal, a dar me gusta, a activar la campanita de la notificación y a revisar también en la descripción los medios a través de los cuales puedes aportar a este proyecto educativo.